Yo me desperté, el termómetro marcaba 0 grados, no sé si se dieron cuenta. Algunos autos avisan, uno prende el motor y te dice, cuidado, puede que el asfalto esté con escarcha o algo por el estilo, y uno se asusta de inmediato y dice, ay, tan fuerte que pega el frío. No sé si les ocurre eso, uno abre la puerta de la casa y es como que te golpea el frío, sobre todo si tenías calefaccionado adentro. Así que es una mañana fría, pero gozoso y una mañana cálida en el espíritu. Y damos gracias a Dios por eso. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, buenísimo. El día de ayer con Leti estuvimos visitando una iglesia en Cerrillos, también nos acompañó Cami, estuve predicando ahí en una confraternidad de jóvenes y fue un tiempo muy lindo, de mucha bendición. Habían más de 100 jóvenes, los chicos nos decían que esperaban alrededor de 60, 70 jóvenes y llegaron bastantes y ha sido muy lindo eso porque de la vuelta a la presencialidad, la verdad es que en general, en todos lados, las personas han respondido muy bien en cuanto a volver a encontrarse con el cuerpo de Jesús, con la iglesia, de juntos poder estar en comunión. Y sabemos también que como iglesia damos gracias a Dios por eso, por el poder vernos, no solamente el escucharnos a través de las pantallas, sino el poder palparnos, el poder mirarnos, y siempre es una alegría. Y para comenzar hoy día les quería contar y a ver si alguien me ayuda con un vasito de agua, por favor. Una historia, saben que a mí me gustan mucho las historias, o más bien algo que nos pasó con el Mau, con nuestro hijito chiquitito, hace algunos meses. Nosotros hace poco teníamos a los niños separados en piezas distintas y hace poco decidimos juntarlos a los dos en una sola pieza y la otra pieza dejarla como oficina. Se nos ocurrió hace como un mes y no sé por qué no se nos ocurrió al principio de la pandemia. Así que ahora tenemos una oficina donde podemos estar ahí más tranquilos en casa y los niños en realidad ellos felices durmiendo juntos en su pieza y no estando separados. La cosa es que el Mau en su pieza donde estaba antes, en el pasaje en el que vivimos nosotros, está plagado, completamente plagado de gatos, ¿cierto, Vane? ¿Sí? Uno sale al patio y ve gatos por todos lados y ya es algo que nos aburre y ya son parte del paisaje, como que tú los ves, los saludas y te quedan mirando y te dicen, ¿qué haces en mi patio? Es muy raro. Y salimos al pasaje y hay más gatos y ya vinieron de una empresa privada a esterilizar a las gatas. Eran como 4 o 5 gatas que había que esterilizar. Y llega a tal punto que nosotros en una parte del techo de nuestra casa tenemos abierto porque se cayó una teja hace algún tiempo y una gata se le ocurrió tener gatos justo en el entretecho de nuestra pieza como a las 3 de la mañana. Entonces recuerdo un día que estábamos durmiendo y empezamos a escuchar los típicos miau, miau, y de repente escucho y claro, yo pensaba que eran ratones. Pero gracias a Dios no tenemos ratones en ninguna parte del pasaje porque tenemos gatos. Y no entran a la casa, casi nunca. Pero hubo una noche que estaba el Mau en su pieza y de repente sale corriendo asustado al living y le preguntamos, amor, ¿qué pasó? Y dice, hay un gato, hay un gato. Y el gato no estaba adentro, pero se estaba paseando por la ventana del Mau. Y la sombra que proyectaba era muy grande y claro, daba terror y así como ver una sombra gigante, además como algunos árboles que proyectaban sombra también. Y era como esa clásica escena como tétrica que ocurre en las películas, donde se ve como que se proyecta como una persona que se mueve en las sombras y algo así justo le pasó al pobre Mausito. Por lo que tuvimos que después de varios días que él no quería dormir en su pieza y no se atrevía a entrar porque le daba miedo la sombra del gato, tuvimos que tomarlo con él y ir al patio y mostrarle que no había ningún gato que le iba a hacer daño. El gato se paseaba por la ventana y generaba una sombra enorme. Y conversábamos con Leti sobre esto y recordando, a mí me ocurría algo similar en la casa que vivíamos con mis papás cuando éramos más chicos, en la casa que quedaba en Ñuñoa. Probablemente aquí varios la conocieron, no sé si se acuerdan el nombre de la calle. ¿Alguien recuerda? Fernández Concha, así se llamaba la calle, y tuvimos muchas reuniones de la iglesia y varios bautismos también. Hablo hace 15 años más o menos, un poco más incluso. Y yo recuerdo en la casa, cuando yo era pequeño, uno subía por la escalera, era una casa gigante, y después tenías que doblar y seguir subiendo. Y si tú no subías y bajabas para el otro lado estaba la cocina. Y de noche estaba muy oscuro. Yo recuerdo que subía corriendo porque... Gracias, pastor. Ahí. 2 vasos. Me vieron con cara de sed. Gracias, pastor. Y yo recuerdo que siempre subía pero corriendo, así muy rápido, pensando que algo en algún momento me iba a agarrar o tirar para abajo y me iba a meter a la cocina. Hasta que un día me pasó. No, mentira, sería muy raro. Pero
Pero yo recuerdo ese temor de que si es que algo ocurría y de repente me tomaban y subía lo más rápido posible y nunca me atrevía a doblar a la izquierda en vez de a la derecha y poder averiguar si es que había algo y siempre corría. Y en el caso del Mau, y en el caso mío, lo que a él le hacía no entrar a la pieza y lo que a mí me hacía subir rápido por la escalera, era el temor. Era esa ansiedad que te produce saber que algo te podía suceder, que algo te podía ocurrir si es que te encontrabas con eso que tú pensabas que podía estar ahí, pero no estabas seguro y definitivamente no querías averiguarlo. Por lo que yo corría muy rápido. No sé si a alguien le pasó cuando pequeño todavía les pasa con la oscuridad, que uno de repente deja prendida una luz en la casa por si acaso, ¿cierto? Igual miras así y pasa todavía, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo que les quiero plantear es que a mí me llama la atención porque muchas veces escucho o veo en Instagram o en Facebook, en redes sociales, que dice que el amor es la fuerza que mueve al mundo. Y es algo muy poético, muy lindo, pero la realidad es que muchas veces no es el amor lo que nos mueve a tomar decisiones o a hacer cosas o ciertos impulsos o reacciones. Es más bien el temor. Y si reflexionamos, lo que nos conduce o lo que muchas veces nos hace, como decía, tomar ciertas determinaciones en la vida, más que el amor, es el temor, es la ansiedad. Es como que fuéramos por la vida evitando sufrir o evitando situaciones incómodas y en vez de enfrentarlas, mejor como que las bypaseamos, corriendo rápido por la escalera, no entrando para enfrentar la sombra del gato, figurativamente hablando, y nos damos cuenta que cosas que nos generan incomodidad, cosas que nos generan inseguridad, situaciones que nos generan incertidumbre, en vez de enfrentarlas, en vez de tratar de poder sortearlas o quiero decir pasar a través de ellas, incluso inconscientemente las evitamos, con tal de no sufrir, con tal de no pasar por aquello. Y nos conducimos en la vida en base a nuestros temores. Incluso, ¿cuántas veces no nos ha ocurrido que cruzamos límites que nunca pensamos cruzar en cuanto a reacciones, en cuanto a malas actitudes, porque algo que nos ocurre nos genera temor, nos genera ansiedad y hablamos más de la cuenta o decimos o hacemos cosas o reaccionamos de determinada forma porque algo nos produjo temor y eso como que nos definió y nos hizo conducirnos de alguna manera? ¿Cuántas veces no hemos cruzado límites porque la presión, la inseguridad, la incertidumbre que podemos vivir es demasiado alta? Y a medida que pasa el tiempo, podemos comprobar que el temor nos controla, que el temor nos conduce, que el miedo a sufrir en las relaciones humanas muchas veces determina cómo nos comportamos con la gente. El miedo a qué va a pasar si tomo esta decisión en mi vida nos hace no tomar decisiones importantes porque el riesgo es muy alto y mejor me quedo con lo seguro. Y yo me preguntaba, ¿por qué el temor nos mueve? ¿Por qué el temor nos controla o nos define nuestro comportamiento tantas veces? Y buscando en la palabra, me di cuenta que no fuimos creados para poder soportar el temor. Mira qué curioso. No fuimos creados para poder sentirlo, administrarlo y poder saber qué hacer con él. No fuimos creados para poder convivir con la ansiedad. No está en nuestro ADN. No es lo que Dios quería para nosotros en el momento que nos ideó, que nos creó, decir, estos son mis hijos y los voy a hacer fuertes para que soporten el temor. Los voy a hacer con la capacidad de poder saber administrar la ansiedad en su vida y que no los coma esa ansiedad. No fuimos creados para convivir con la ansiedad, con el temor. Especialmente cuando llegan a niveles que nos sobrepasan, que eso se termina transformando en crisis de pánico, en ataques de ansiedad y en tantas otras situaciones que finalmente o se somatizan o se transforman en todo tipo de enfermedades también de salud mental. Por eso, tantas personas sucumbimos ante la ansiedad, sobre todo cuando llega a niveles que ya están más altos de incluso lo que uno pensaba que podía soportar. Porque no fuimos creados para eso. Tú y yo no fuimos creados para tener que lidiar con la ansiedad. Pero cuando vemos alrededor nuestro, ¿qué es lo que más hay? Incertidumbre, inseguridad, ansiedad.
Incluso leyendo ayer al presidente Boric, o antes de ayer, él decía, después de haber estado tan seguro del tema del apruebo, bueno, si es que llega a haber rechazo, hay otra posibilidad. O sea, todo el mundo, incluso las personas que más seguras se mostraban, estamos reconociendo que de alguna u otra manera estamos en un mundo que constantemente nos entrega incertidumbre, faltas de certezas. Y yo les quiero ahora plantear por qué la Biblia dice que no fuimos creados para soportarla. Acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 3. Esto ocurre en este relato entre la serpiente y la mujer. La serpiente está personificada, la persona de Satanás. Algunos dicen que fue algo literal que ocurrió, otros plantean que es algo más bien figurativo, que de alguna forma Satanás o el enemigo como que logró poner esta idea en la mente de la mujer que podían desobedecer a Dios, pero más allá de eso, dice lo siguiente como lo plantea el libro de Génesis, en el 3:1. Cierto día la serpiente le pregunta a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Ella responde, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Es solamente del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán, dice el texto bíblico. Y la serpiente responde, no morirán, no va a pasar eso. Versículo 5, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal, conocimiento que antes no teníamos. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso ella la sabiduría que le daría. Otra versión diría, quiso el entendimiento que el fruto le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos, y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, así como tú has hablado a mi corazón a través de este texto, te pido que puedas hablar a mis hermanos, Jesús. Y que hoy día sea un día donde nos podamos ir con la certeza que tú hablaste a nuestras vidas. En tu nombre lo decimos. ¿Y todos decimos? Amén. Mira, nunca fue el deseo de Dios que nosotros tuviéramos la capacidad de comprender cómo administrar la ansiedad. Nunca fue el deseo de Dios que nosotros tuviéramos la capacidad de poder comprender la diferencia entre el bien y el mal y poder saber qué hacer con eso. De hecho, la Biblia plantea que no teníamos esa capacidad. La Biblia plantea que no teníamos esa facultad de tener entendimiento de lo bueno y de lo malo. Porque todo ese entendimiento era filtrado a través de Dios. Y Él de alguna forma nos cuidaba como ese buen padre que cuida a sus hijos y en vez de andar diciéndoles desde pequeño, esto es bueno, esto es malo, Él les va guiando por el camino. Pero Adán y Eva, o bien quisieron saltarse etapas o quisieron de alguna forma entrar en un terreno que no era seguro y se encuentran con que de un momento a otro tienen la capacidad de comprender el bien y el mal. Y se dan cuenta de cuán grande es el mundo, de cuán complejo, de cuántas cosas escapan de su control y tienen el entendimiento de Dios en este sentido, pero no la capacidad de Dios. Por eso el Señor no les quería entregar este conocimiento. Porque estaba la posibilidad de tenerlo, pero no estaba la posibilidad de tener la capacidad. Y no está de administrarlo. Él no nos creó para eso. No nos creó para lidiar con la incertidumbre, con la presión, con el temor. Él te creó a ti, Él me creó a mí con la capacidad de poder experimentar paz, de poder experimentar seguridad. Él nos creó no para vivir rodeados, Él nos creó, quiero decir, para vivir rodeados de la certeza que Él nos sostiene. Él nos creó para poder no lidiar con el temor, no lidiar con la incertidumbre, sino que nos creó para poder experimentar paz.
para poder experimentar seguridad, incluso en los momentos de crisis, en los momentos cuando nos llegan noticias negativas, cuando nos sentimos de alguna forma expuestos o abrumados por algo. Y eso es justamente lo que Jesús viene a hacer. Jesús viene a devolvernos lo que por algún motivo nos fue quitado. Y hoy día yo les quiero plantear brevemente respecto a esa paz que nos fue quitada porque Jesucristo vino a restaurar la relación entre Dios y el ser humano, especialmente en cuanto a lo que nos fue quitado. Hay un texto bíblico que lo dice, ¿cierto? Que Jesús o que el enemigo vino a robar, a matar, a destruir, pero Jesucristo vino a restaurar, a traer vida y vida en abundancia. Él puede devolver la paz. Jesús el día de hoy te puede devolver esa paz que anhelas y entregarte la vida que Él siempre creó para ti. ¿Y cómo se hace eso? Muy sencillo, al menos en los principios que quiero compartir. Lo primero es que fuimos creados para experimentar una paz externa, es decir, de alguien más, pero que se vuelve interna. Fuimos creados para experimentar una paz externa que cuando la tomamos se vuelve interna. Jesús dice en Juan 16:33, les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. Estoy leyendo de la versión Dios habla hoy, está en la NTV. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero ánimo, anímense. Yo he vencido el mundo. Si hay algo que a mí siempre me ha gustado del Evangelio, es que Jesús de un principio fue muy realista. Cuando uno intenta ver el deseo del ser humano por acercarse a Dios en la historia de las religiones, es como el deseo de escapar de la realidad con tal de encontrar un mejor vivir o un mejor pasar. Pero en el caso de Jesucristo, Él no está intentando sacarnos del sistema, sacarnos del mundo para dejar de sufrir y que todo esté bien e inventarnos un cuadro de maravilla. Jesús a sus discípulos siempre les dijo la verdad y la realidad con claridad. En el mundo va a haber aflicción, en el mundo va a haber tristeza, en el mundo va a haber momentos de angustia, depresión, de ansiedad. En el mundo habrán de sufrir. Pero yo les digo esto para que sepan que a pesar de esas situaciones que muchas veces les quitan el sueño o el ánimo o no les dejan estar tranquilos, sepan que pueden encontrar paz. Que sepas que puedes encontrar paz. Y eso es lo que Él viene a devolver. Juan 14:27 dice, también Jesús a sus discípulos momentos antes de ir a la cruz, yo les dejo un regalo, les dejo paz en la mente y paz en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Porque si lo pensamos, lo que Jesús dice es lógico. Es casi obvio cuando lo reflexionamos. Porque la paz que intentamos encontrar con nuestros esfuerzos está basada ¿en qué? ¿Está basada en salud? ¿Está basada en bienestar económico? ¿Está basada en seguridad social? ¿Está basada de alguna forma en sentir que puedo salir a la calle y estoy completamente seguro y tranquilo? Y son cosas que deseamos y que no está mal, pero que escapan de nuestro control. Incluso aunque tengamos todo el poder adquisitivo del mundo, sabemos que es cosa de que una enfermedad que el cuerpo no avisó de repente se haga manifiesta y todo cambia. Podemos tener todo aparentemente bajo control, pero si en nuestra casa las cosas no están en orden, de repente de un momento a otro, lo que parecía una aparente paz, todo cambia. Por eso Jesucristo dice, yo les doy una paz distinta a lo que el mundo puede ofrecer. Yo les doy una paz que no depende de sus capacidades, de su control, porque esa paz está basada en el entendimiento que ustedes tienen del bien y del mal, pero que nunca tuvieron que tenerlo porque más encima no saben administrarlo. Una paz que el mundo no da. Porque la definición de paz es ausencia de conflicto, es ausencia de dolor. La definición de paz es dinero, es ausencia de enfermedad.
La definición de paz en el mundo es poder vivir de experiencia en experiencia, que me saquen de lo que vivo y cuando ya se agotó esa experiencia busco otra para poder seguir recordando que estoy vivo y que la vida vale la pena. Pero en el momento en que se apagan las luces, en el momento que estamos en nuestra habitación, en nuestro dormitorio, apagamos la televisión o dejamos de tener voces exteriores y nos encontramos con nosotros mismos, ¿cuántas veces no luchamos ahí? Y nos damos cuenta que no hay paz real, porque esas cosas no sacian. Por eso todo lo que el mundo tiene para ofrecer calma momentáneamente la sed de paz. Pero no es más que un engaño que una vez que finaliza su efecto de adormecer nuestra necesidad de paz, volvemos a la realidad que hay vacíos que necesitan ser llenados por algo más. O por alguien más, podríamos decir. Dado que en Adán y en Eva perdimos la capacidad de vincularnos libremente con la paz que el Padre nos daba, con lo que ahora nos vinculamos libremente es con la falta de paz. Es con la ausencia de paz. Y si ya no fuera suficiente por nuestros propios problemas que cada uno tiene que lidiar en el día a día, es cosa de abrir el celular, ver las redes sociales y noticia tras noticia tras noticia que nos generan ansiedad, que el dólar se disparó, que el Banco Central, que después baja, pero eso no sirve porque tantas cosas. ¿Y qué es lo único que más nos genera siempre? ¿Cuántos aquí no han pensado en salir de Chile en los próximos años? Ansiedad, ansiedad, temor a lo que va a ocurrir. Y probablemente al país que deseas llegar, si te metes en la política y en la situación social y geopolítica del país, te vas a dar cuenta que probablemente ahí también o hay rumores de guerra, o hay inestabilidad, o no está todo tan claro. Para Jesús, y esto a mí me encanta, cuando Él ofrece paz, la paz es principalmente la armonía entre todo lo que sucede alrededor. Te lo repito, para Él la paz, y así lo define el texto bíblico, paz es armonía entre lo que sucede alrededor, incluso cuando las cosas no están bien completamente. Armonía es equilibrio. Armonía significa que entre todo lo que sucede en la vida, nada se escapa de lo que se puede soportar. Y el texto bíblico también lo define así en otro pasaje, ¿cierto? Que Dios no nos da más cargas de las que podemos soportar. Entonces, ¿por qué a veces sentimos más carga de la que podemos soportar? Porque tenemos un entendimiento que no deberíamos tener e intentamos nosotros administrarlos con nuestras fuerzas. Entonces, como decía, fuimos creados para experimentar una paz externa, una paz que está fuera de nosotros, pero que en algún momento se vuelve interna. Y esa paz se vuelve interna cuando entregamos el control de nuestra vida a Jesús. Y con eso quiero invitar a los músicos si me ayudan. Mateo 12:28 dice lo siguiente Jesucristo. A ver si aparece ahí, está, gracias. Vengan a mí todos los que están cansados, todos los que llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, dice Jesús, y encontrarán descanso para el alma. Y el Señor termina diciendo, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que yo les doy es liviana. Esto lo compartí alguna vez durante la pandemia en algún pasaje o alguna prédica y cuando grabábamos. Cuando Jesús dice, vengan a mí los que están cansados y los que llevan cargas pesadas, se refiere a dos tipos de personas. Los de las cargas pesadas son aquellos que producto de las actividades del día a día, laborales, familiares, situaciones que responsabilidades que adquirieron, les están pasando la cuenta. Y está sintiendo el burnout o el síndrome de estar como quemado, como se dice, que ya te pasó la cuenta. A eso se refiere con las personas que llevan cargas pesadas. Pero Jesús también habla de los que están cansados. Y el texto se refiere en su idioma original a aquellos que situaciones de vida que no esperabas te sucedieron.
Situaciones que no estaban dentro de tu planificación, de tu programación, pero que te han agotado, te han cansado, han quitado tus fuerzas. Y a esas dos personas les habla, a esos dos tipos de personas. Y a ambos les dice, pónganse mi yugo. Es muy raro, porque le dice, pónganse mi carga. Déjenme enseñarles. Sean enseñables, entréguenme el control. Jesús dice que Él es humilde, que Él es tierno de corazón y que si dejamos que Él nos enseñe, encontraremos descanso para el alma. Y ahí después Él explica, porque mi carga es fácil de llevar y es liviana. Esto lo contaba en la prédica, como les decían cuando grabábamos en pandemia. Un día estábamos con el Mau en el patio en la casa y yo estaba entrenando. Entreno como una vez al mes. No, tengo mis implementos ahí. ¿Cuántos desean entrenar y lo hacen y después al mes siguiente repiten? ¿Le pasa? Entonces, estaba entrenando, yo tengo balones medicinales, tengo elásticos, varias cosas ahí. Y el Mau se mete y toma un balón medicinal de 4 kilos. Esto fue hace más de un año. Y el Maucito va y lo toma, teniendo 2 años, y se lo pone aquí arriba. Y empieza a caminar por el patio de la casa. Papá, mírame, papá, mírame. Y dije, te cabrón chico, se le va a caer en el pie y se le va a reventar el pie, yo pensaba. Porque era un niño de 2 años tomando un balón de 4 kilos. Y de repente veo que lo tenía bien tomado, pero que estaba tambaleando. Y me dice, papá, ayúdame, por favor. Papá, papá. Y yo estaba a 1 metro de él. Y lo miro, pero yo veo que podía soportarlo. Entonces yo le digo, hijito, ¿qué estás haciendo? Y me subo encima de la... Y me dice, papá, ayúdame, no puedo más. Y estaba la pelota con la que jugamos fútbol, que era de plástico. Estaba al lado. Y yo voy y tomo la de plástico y lo quedo mirando y me agacho. Y le digo, Mau, pásame esa. Me la pasa y yo le digo, esta es la tuya. Esta es la tuya. Y él la toma y se pone a jugar, a correr y feliz. ¿Entiendes a lo que voy? ¿Por qué tomamos cargas que no nos corresponde tomar? ¿Por qué intentamos hacernos cargo de cosas que escapan de nuestra capacidad de poder decidir sobre eso? Por eso Jesús dice, tomen mi carga y pásenme las suyas. Yo les puedo dar una paz que es externa a ustedes, pero si la abrazan va a ser interna. Y van a confiar en mí, y cuando confíen eso va a suceder. Porque paz no es ausencia de conflicto. Paz es entregar el control a aquel que sabe administrar nuestra ansiedad, nuestras inseguridades, nuestras incertidumbres. Como he dicho antes, solemos creer que una persona que tiene fe es porque es una persona que no tiene dudas. Solemos creer que lo opuesto a la fe es no tener dudas. Pero lo opuesto a la fe es querer tener el control. Lo opuesto a la fe es que la gente sea como nosotros queremos que sean. Lo opuesto a la fe es que las personas actúen como nosotros queremos que actúen, que las situaciones ocurran como yo quiero que ocurran, y si no ocurren así, me come la ansiedad, me come la incertidumbre y actúo mal, reacciono mal y aflora el carácter que Jesús trata de hacer que disminuya en nosotros. Lo opuesto de la fe no es la duda, lo opuesto de la fe es querer tener el control. Paz no es tener todas las variables controladas, querida iglesia. Porque seamos realistas, nunca va a ser así. Como dije, fuimos creados para experimentar una paz externa que se vuelve interna. La paz se vuelve interna cuando entregamos el control. Y con esto termino. Paz, la paz no es un concepto. La paz es una persona. Y se llama Jesús. Te invito a que nos pongamos de pie.
en una de sus últimas palabras, con tanto amor, Él le dice a los discípulos en el 14:66 de Juan: chicos, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Nadie puede volver a la realidad del Edén, que Jesús vino a restaurarla, si no es a través de Él. Fuimos creados para experimentar una paz externa que se vuelve interna cuando entregamos el control a Jesús. Porque paz no es un concepto, es una persona. Y esa persona es Jesús. Ahí con tus ojos cerrados, yo te voy a pedir que con todo tu corazón busques encontrarte con Él. El ejercicio de soltar el control es efectivamente un ejercicio de rendir a Él esas áreas que no dependen de ti. Es pasarle el valor medicinal de 4 kilos y confiar que Él se va a hacer cargo. Y que Él te va a pasar la carga que siempre te correspondió administrar. Él quiere morar en tu interior, en tu vida. Pero para eso tienes que rendir el control. Jesús es paz. La Biblia lo define a Él como el principio de la paz. Él es el iniciador de la paz. ¿Qué tal si ahí en tu intimidad comienzas a rendir a Él? Especialmente esas situaciones que te están quitando ahora el sueño, la paz. Y descansamos en Él. ¿Cuánto hace que no apartas minutos para estar en su presencia?